vamos a pasar a la palabra del Señor. Hoy, ¿verdad? Quiero enseñarles, iglesia, amada iglesia, una lección que a veces es dura, a veces es difícil, a veces, pero es necesaria que reflexionemos sobre ella y que pongamos siempre en las manos del Señor la vida que tenemos, porque ¿qué creen, hermanos? La vida no es en esta tierra, la vida no es eterna. Vamos a una eternidad y esa vida no es aquí en la tierra, sino en el cielo. ¿Cuántos tienen como fin la vida eterna? Si no te has puesto a pensar, mi hermano, tú tienes que perseguir, igual que yo, igual que todos, como hijos de Dios, tenemos que perseguir la vida eterna, y esa no está aquí en la tierra, está allá en el cielo. Ahora, no por eso queremos decir que aquí vamos a descuidarnos y vamos a hacer, hermanos, ya lo que sea. No, nuestra vida eterna está ahí en el cielo y tenemos que aprender, ¿verdad?, cómo vivir esta vida eterna con sabiduría, con dirección del Señor. Por eso es importante, amén, hermanos. Entonces tengamos cuidado. Y también nuestra Biblia, Jueces, capítulo 2, del versículo 6 al 16. Vamos a estudiar esta porción de la Biblia. Jueces, capítulo 2. ¿Dónde está Jueces, hermanos? A ver, ayúdenme a repasar. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Josué y Jueces, ¿verdad? Es el séptimo libro de la Biblia, ¿verdad? Entonces, Jueces capítulo 2, versículos 6 al 16. Cuando estemos ahí, hermanos, por favor, díganme amén para poder leer todos juntos, seguir la lectura de la palabra. Jueces capítulo 2, versículos 6 al 16. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, y en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Hasta ahí, hermanos. Dice, y tuvieron gran aflicción. Hermanos, hoy la enseñanza se titula La tragedia de no dejar una herencia espiritual. La tragedia de no dejar una herencia espiritual. Y eso es lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque como acabamos de leer, nos está relatando la historia de una generación que conocía a Dios. Después vino una generación que no conocía a Dios. Y al final vemos cómo hubo muchas consecuencias. Y eso, hermanos, eso es un riesgo, un peligro.
que nosotros podemos, ¿verdad?, estar provocando. Porque no es algo simplemente que, de la nada y todo se olvidó y todo pasó. No, esto es algo que descuidamos y que nosotros debemos hoy prestar atención. Antes de iniciar, hermanos, vamos a orar. ¿Qué les parece? Como siempre, pidiendo dirección al Señor, dirección al Espíritu Santo, que nos guíe, que nos guarde, que nos abra nuestro entendimiento para que de aquí salgamos edificados y bendecidos. Amén. Inclina tu rostro y oramos. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre nuestro. Tú que estás en los cielos y conoces todo lo que hoy hacemos. Venimos delante de ti con humildad, con sencillez de corazón, pidiéndote, Padre, aquí está tu iglesia, aquí estamos tus siervos y pedimos, Señor, que tú nos sigas hablando por medio de tu palabra. Las advertencias que trata tu palabra, hoy las podamos tomar en nuestro corazón con esa seriedad que tú le das, Padre. Que hoy, Señor, salgamos de aquí edificados, bendecidos. Quita, Señor, toda distracción que esté en nuestra mente, toda preocupación que esté rondando nuestra mente, Señor, sea quitada. Y que hoy podamos ser oidores atentos para que podamos pasar a ser hacedores de tu palabra. Y no solo cualquier hacedor, sino hacedores que hacemos lo que tú quieres que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén y amén. Bueno. En esta porción de la Biblia, hermanos, cuando hablamos de jueces, ¿saben cómo empieza el capítulo 1 de jueces? Empieza hablando de victoria. Empieza hablando cómo el pueblo de Israel empezaba a derrotar a sus enemigos y cómo empezaban a conquistar. Empieza hablando, ¿verdad?, diciendo, mira, y aquellos tomaron estas tierras y empezaron a crecer. Y uno pensaría, bueno, empezaron bien. Pero cuando ya pasamos al capítulo 2 de jueces, viene una noticia muy triste. Y viene, ¿verdad?, cómo Dios habla contra el pueblo de Israel de lo que sucedió, de lo que pasó. Y hermanos, nosotros hemos insistido muchas veces que podemos iniciar bien nuestra vida. Podemos iniciar bien el caminar delante del Señor. Pero no se trata de cómo iniciamos, hermanos. Se trata de cómo vamos a terminar. Y muchos podemos decir, yo me puedo poner ejemplo. Empezamos, le decimos, ¿cómo mira, busca al Señor? Mira, Dios lo ha restaurado. Mira, Dios ha hecho esto. Y de repente, en un momento, no sabemos qué pasó. Y ya no está aquí. Y para muestra, ustedes vean alrededor, ya hay muchos que no han venido. No sé qué pasó. No sé qué ha sucedido. Pero de repente uno ve y dice, el hermano está muy comprometido, mira, va conquistando esto y aquello, y de repente, ¡pum!, todo se acabó. Y aquí, hermanos, es donde debemos de tener mucho cuidado, porque de repente no nos damos cuenta que estamos dejando de hacer algo para que la siguiente generación pueda tomar lo que nosotros hemos empezado. Yo no sé, padres, todos somos, bueno, hay muchos padres, pero todos los padres que estamos aquí, ¿cuántos nos hemos preocupado por nuestros hijos? Y yo te pregunto, si hoy, no es que así sea, la verdad, pero si hoy el Señor dijera a todos los padres, nos vamos con el Señor hoy, ¿qué harían tus hijos? ¿Estás seguro que tus hijos pudieran continuar con lo que tú iniciaste? ¿Estás seguro que un día tus hijos que no te tengan puedan continuar con lo que tú les has enseñado? Y que tú estés seguro que después de tu partida, mi partida, ellos puedan seguir buscando al Señor. Si dices amén, hermanos, porque has estado haciendo la tarea, pero hoy vamos a ver, porque no todos, ¿verdad? A veces hacemos lo que Dios nos manda. Y sabes, hubo una generación que conoció a Dios. Y esa generación fue bendecida. Y esa generación fue levantada. Y esa generación vio milagros. Y esa generación, ¿verdad?, vio cómo el mover de Dios estaba en su vida. ¡Wow! Después de ellos, tristemente, se levantó una generación que ya no conoció a Dios. Ya no había milagros.
Ya no había el mover del Espíritu Santo. Simplemente se secó y se apartó. Y todo eso donde antes había un verdor, ¿verdad? Había muchos arbolitos, un jardín hermoso, pasó a ser un desierto en donde ya no había vida. ¿Por qué? Porque simplemente dejaron de hacer, ¿verdad?, lo que debían de hacer. Y estamos hablando ahora de una tragedia de no dejar una herencia espiritual, porque a veces, hermanos, nos enfocamos en dejar una herencia material. ¿Cuántos de aquí han dicho, ay, mi hijo, yo le voy a construir una casa para que el día que no esté, esa casa se la voy a dejar? Muchos dicen, voy a guardar en el banco, no sé, 1 millón, 2 millones, 3 millones, no sé, para que el día que yo sé, mi hijo pueda tener, mi hija, mis hijos, mis nietos, no sé, puedan tener algo. Y a veces nos enfocamos solo en lo material, pero nunca nos cuestionamos la parte espiritual. ¿Qué les voy a dejar cuando me vaya? ¿Saben por qué? Porque a veces esas herencias materiales son buenas, claro que sí, no voy a decir que no. Pero a veces en lugar de bendición vienen a ser maldición. Hermano, dejas, por ejemplo, no dejas un testamento, ¿qué crees que va a pasar? A ver, pelea, y quien pueda más. Así que aquí dejen claro todo antes. Muchos dicen, hermanos, que todavía no vamos a morir. No hace falta. Habla con tus hijos. Sí, habla con ellos. Elijan bien lo que van a hacer, ¿verdad? Porque cuando no estemos, hermanos, se van a olvidar muchos hasta de Dios. Porque así lo dice la palabra. Hubo una generación que no conocía a Dios. Y a veces, cuando solo nos preocupamos por la parte material, nosotros, hermanos, vamos a ver cómo viene la destrucción donde antes hubo bendición. Y eso es triste. Por eso se titula La Tragedia. Es una tragedia. Es algo triste cuando tú ves, ¿verdad?, un padre que se esfuerza, cuida, va y todo, pero de repente viene el hijo y hace todo lo contrario. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Porque no pudimos dejar una herencia espiritual. Vamos a ir primero por partes. Me gustaría, hermanos, que fuéramos al Salmo 78. Salmos, capítulo 78. Y de leer del versículo 1 hasta el 7. Salmos 78, versículo del 1 al 7. Para que veamos qué es lo que debemos tener como responsabilidad cada uno de los que estamos aquí hacia los que vienen detrás de nosotros. Salmo 78, del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Escucha, pueblo mío. ¿Quién de aquí es pueblo del Señor? Esta palabra es para ti, porque tú eres pueblo de Dios. Y Dios le está hablando a su pueblo. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificase a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Ahí. Cuando vemos aquí, ¿qué está hablando, verdad, la Biblia en este salmo? Nosotros como padres tenemos una responsabilidad, pero también los hijos tienen una responsabilidad. Aquí, ¿verdad?, vemos cómo dice que los padres han dado la enseñanza a la generación venidera. ¿Quién es la generación venidera? Nuestros hijos, hermanos. Pero también esos padres, ¿de quién la recibieron? De sus padres.
Por lo tanto, la responsabilidad del padre es dar la enseñanza y del hijo es recibirla. Recibirla. No es nada más decir, yo doy la enseñanza y se queda ahí. Hermanos, cuando hablamos de la responsabilidad de nosotros como padres, es que nos aseguremos que nuestros hijos están entendiendo bien la palabra de Dios. Y que ellos en su corazón están también atesorando lo que nosotros atesoramos. Cuando llega alguien y dice, hermano, yo quiero que oren por mi hijo. Nosotros oramos con mucho gusto. Pero ¿saben qué tiene que hacer ese padre primeramente? Muchos dicen orar por su hijo. No, eso ya es de canón. Más bien orar con su hijo. Porque muchas veces decimos, es que ore por mi hijo. No, es que tú tienes que orar con tu hijo. Padres, ¿cuántos de aquí oramos con nuestros hijos? ¿Cuántos de verdad decimos, hijo, vente y vamos a orar? Vamos a orar por esto, vamos a orar por aquello. Porque a veces decimos, es que yo nada más oro por él. No, aquí lo que estamos viendo es que tomaban a los hijos y los traían y les inculcaban la enseñanza. No era nada más, no, que haga lo que quiera y yo estoy orando por él. No. Créeme que si tú no estuvieras, ¿tu hijo vendría a la iglesia? Asegúrate de eso, Porque el día que no estemos, tus hijos vendrán a la iglesia solos. O vienen porque tú los traes. Y a fuerzas de ahí los andas ahí, ¿verdad? Forzando, órale, vamos. Papá, es que yo no quiero ir y todo. Si todavía te pasa eso, creo que hay mucho trabajo por hacer, hermano. Pero si alguien de ustedes puede decir, mira, hermano, yo me puedo ir y decir, Señor, me puedes mandar a traer cuando quieras. He cumplido mis hijos, mira, te buscan, mis hijos están en constante comunión conmigo. Yo me siento tranquilo. Amén. Pero aquí vemos que nuestra responsabilidad como padres es poder instruir a nuestros hijos en buscar a Dios de manera tierna, obligatoria, voluntaria. Y que tú te asegures que tus hijos, en el momento que tú no estés, ellos van a buscar. Ahora, también aquí vemos, de repente vemos casos en los cuales pues, el hijo quiere buscar a Dios. ¿Pero saben quién lo quiere? Los papás. Porque el hijo dice, es que yo quiero ir a Dios. No vas. Y empiezan a hacer un impedimento. Lo hemos visto también en el culto de los jóvenes. De repente vemos poquitos jovencitos. Y nosotros, aquí en el centro de Fe Esperanza Hermoso en Chimuta hay muchos jóvenes. Pero no todos se quedan en el culto juvenil. ¿Por qué? ¿Por qué no se quedan? ¿Por qué de repente vemos y ya no están aquí? ¿Y saben por qué, hermanos? Porque los padres también les falta esta visión de que su hijo tenga esa voluntad de buscar a Dios y que lo animen a hacerlo. Anímenlo. Yo recuerdo en su momento, ¿verdad? Cuando a mí, yo tenía que ir hasta el centro de Fe Esperanza Hermosa, Cuba, y yo me convertí alrededor de los 17 años. Hermanos, y a esa edad, mi papá me dijo, si tú quieres ir a la iglesia, te doy para tu pasaje y tú, vete. Y dice, no, pero te espero y tú me llevas en el coche. Vamos, ya. Y me dijo, sí, está bien, pero tú tienes que aprender a buscar a Dios por tu propia cuenta. Y aquí está para tu pasaje, así que... Y desde muy temprano, hermanos, a los 17 años, yo andaba solo. Yo aprendí a andar solo siempre, hermanos, en el sentido de que mi papá me hizo un poco más independiente en esa parte. No quería fuerzas estar en todas las cosas que yo hacía. Me decía, tú tienes que aprender. Y yo me iba solito desde las 8 de la mañana. Yo le decía a mis papás, papá, ya me voy. Se bueno, hijo, te vemos allá en Tacuba. Me iba adelante desde las 7, ¿verdad? Y me iba solo. Y ya llegaba allá, tenía mis reuniones de jóvenes temprano, todo. Y ya por la tarde, como a las 2 de la tarde, los veía por ahí. ¿Qué pasó, papá? Muy bien. ¿Te vas a quedar al culto? Pues sí, yo me quedo. Llego. Llegaba ya en la casa, todavía me iba, ya cuando empecé a andar con mi novia, mi actual esposa, hermano,
Llegaba como a las 11 de la noche, ¿verdad? Ya mi papá me decía, ¿qué pasó? Ay, papá, se me hizo tarde. Saliste desde las 7 de la mañana y era hasta la hora que... Pues ya es otra historia, ¿verdad? Pero ¿qué les quiero comentar con esto? Es que sus hijos tienen que aprender a ser independientes al buscar al Señor. No pueden, ¿verdad?, depender de ustedes si quieren o no quieren venir a la iglesia. Y jovencitos, porque aquí hay de todo, ustedes tienen que aprender a buscar al Señor de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque vamos a ver las consecuencias de una generación que conoce y de una generación que no conoce. Y tú vas a decidir en dónde quieres estar. Yo quiero que mis hijos, y aún los hijos de mis hijos, conozcan del Señor. Yo quiero así. Y estoy ahora, ¿verdad? Estoy ahí con ellos, estoy entrenándoles, estoy hablándoles con ellos. De hecho, yo me siento con ellos y les digo, ¿sabes por qué te puse Elías? Ustedes saben que mis hijos se llaman Elías y Joel. Pero no muchos saben por qué yo puse esos nombres. Y cuando uno, ¿verdad?, y va a tener hijos, uno no es de, ¡ay, un hijo! ¿Y qué voy a hacer con el hijo? ¿Cómo se va a llamar? ¡Ay, quién sabe! Lo primero que caiga. No, eso no es así. Cuando yo, ¿verdad?, quise tener hijo, le dije, Señor, yo quiero tener una descendencia. Y esa descendencia se tiene que acordar de ti. Y por eso mi primer hijo se llama Elías. Y Elías significa Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios, o el Señor es mi Dios, y ese es su significado, porque yo quise que así fuera, porque cada día que lo veo, recuerdo quién es mi Dios. Muchos le ponen a su hijo Brian. ¿Con qué sentido? No, está bonito su nombre de moda. Hermanos, la Biblia nos enseña que un hijo tiene que nacer con un propósito. Y yo siempre le digo a mi hijo Elías, tú tienes un propósito. Y tu propósito es dar a conocer que Jehová es Dios. Que Jehová es Dios. Que Jehová es Dios. Y es lo que te digo siempre. Y después a Joel. ¿Saben qué significa Joel? No. Lo mismo es, Jehová es mi Señor. O Jehová es Señor. Y yo cuando veo en ellos sus nombres, yo les digo, tu objetivo en la vida, hijo, no es hacerte rico, no es tener un título, no, tu objetivo principal es que tú des a conocer que Jehová es tu Señor. Ese es tu objetivo principal, es un propósito. Y cuando tú ves en la Biblia, ves los nombres bíblicos, todos los hombres bíblicos tenían un propósito. Cuando vemos el arca de Noé, ¿verdad? Dice, ahora te dará descanso. Y cuando vemos que el propósito de Dios fue dar descanso, ¿de qué? Del pecado que había en la tierra. Entonces es cuando él entendió su propósito. Hace 8 días el pastor hablaba del propósito, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vamos por ahí en el mundo, bueno, ¿yo para qué nací todo? Los israelitas sabían que como se llamaban, ese era el propósito de su vida. ¿Para bien o para mal? La historia, ¿verdad?, nos cuenta en Samuel que había un hombre insensato, pero insensato con ganas, y se llamaba Nabal. Y dice que Nabal se llamaba así porque él era un insensato. El objetivo de su vida, ¿cuál era? Ser insensato. Y lo cumplió hasta el último día de su vida. ¿Qué te digo, mi hermano? Tú siempre tienes que empezar a ver las cosas con un propósito. Los que todavía tienen hijos, piensen y digan, yo quiero que mi hijo persiga un propósito. Y ese propósito puede ir desde su nombre. ¿Por qué le llamaste así? ¿Por qué se llama de esa manera? ¿Le recuerdas el propósito? ¿Le recuerdas qué estabas pensando cuando querías tener un hijo? Muchos dicen, yo no quería tener hijos. ¿Saben cómo se sienten los hijos con eso? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué viene? Pues se nos chispoteó. Hermanos, eso es lo peor que podemos hacer. Un hijo debe de venir con un propósito. Y es por eso que le debe. Y aquí vemos la herencia, ¿verdad?, que está dando. Bueno, vamos al versículo, seguimos el versículo 6. Vamos a empezar. Dice así la palabra del Señor, dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su edad. ¿Para qué? ¿Cómo dejó Josué al pueblo de Israel?
bien, hermano, establecido, con todo lo que tenían que ganar, lo ganaron. O sea, ¿cómo estoy dejando ahora mi casa? ¿Estoy dejando bien o cómo está? Pero Josué se había encargado que todos tuvieran su heredad. Y los que no era porque no querían. De repente había algunas tribus que decían, ay, es que hay que ir a pelear, es que hay que ir a conquistar. Ay, no, que flojera después. Pero unos no, unos decían, yo quiero y voy y tomo, y fueron y conquistaron la tierra que Dios les había entregado. Hicieron lo que Dios les había mandado. Y Josué dijo, por favor, todos tienen que tomar la heredad que Dios les dio. Y dice aquí que ya los había dejado cada uno en su heredad. También dice, el versículo 7 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y aquí viene, hermanos, el primer punto. Todos los que conocemos que hay una generación que conoce a Dios. Esa generación, ¿saben por qué se va a distinguir? Primero, porque sirven a Dios. Esa generación se va a distinguir porque sirven a Dios. Y no es un servicio de, es que me toca. Hay muchos que dicen eso. Hermano, ¿qué va a hacer? Ay, es que me toca el talento. Lo tengo que hacer. Ya ni modo. Eso no es servicio, hermanos. Eso es imposición. Porque te toca. ¿Verdad? Cuando hay un servicio al Señor, es quiero hacerlo. Me esfuerzo por hacerlo. Hago lo mejor por hacerlo. Porque esa generación que conocía a Dios, dice, servía a Dios. Lo servía de corazón. Hermanos, a veces no es que lo... A veces es difícil cuando tenemos que decirle a la gente que haga las cosas. Y en la iglesia de Dios no debiera de ser así. En la iglesia de Dios todos debiéramos de estar dispuestos a servir. La otra vez alguien mencionaba y dice, ¿qué pasa si ves una basura ahí tirada? Pues muchos agarran y la pisan todavía y la avientan por ahí. Eso no es servicio. Servicio es cuando nadie me ve, cuando nadie me dice nada, yo voy y hago las cosas. Porque estoy sirviendo a quién? Al Señor. Él es mi principal motivo de hacer las cosas. Yo voy y lo hago. Me sorprende que hay muchos hermanos de ustedes, muchos de ustedes, siempre dicen, mi hermano, ¿en qué ayudo? ¿En qué apoyo? Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro. Y a veces hasta hay que ponerles, no, hermano, tranquilo, espérense. ¿Por qué? Porque si no, vamos a hacer todo un alboroto, ¿verdad? Desorganización. Pero ellos dicen, no, yo lo hago, voy. ¿Por qué? Porque una generación que conoce a Dios, mi hermano, siempre va a buscar servir a Dios. ¿Recuerdan lo que dijo Josué cuando él estaba ya en su casa? Y vinieron y le dijeron, mira, es que otros están sirviendo a otros dioses. Josué 24:15 fue el lema de nuestra cita con Dios familiar. Y Josué dijo, ¿verdad? No sé ustedes qué quieran hacer, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Ustedes le están diciendo a los hombres, no sé si ustedes quieran servirle a los dioses ajenos, no sé si ustedes quieran hacer lo mismo, pero yo en mi casa, yo serviré. Está hablando del servicio. Y cuando uno sirve, los demás aprenden. Hermanos, cuando nosotros servimos de corazón en la iglesia, ¿saben quiénes son los primeros que se dan cuenta? Nuestros hijos. Nuestros hijos. Porque ellos ya están ahí dentro, ya están ahí. A veces ellos son los que nos dicen, oye, ¿no vas a hacer esto? Y yo, se chicos, ¿verdad? Y dicen, oye, ¿y no vas a ir a la iglesia? ¿Y vas a predicar? ¿Qué vas a enseñar? Ellos a veces me dicen, papá, ¿y qué vas a enseñar? Sí, a cuestionar en ese aspecto. Ay, no, pues voy a enseñar eso. Porque ellos ya saben que uno tiene que... Ahora también hay veces... Porque a veces aquí nos gusta contar las cosas positivas. Siempre lo bonito, ¿no? La parte negativa. Cuando nos enojamos. Cuando hay pleito en la casa. También ellos se fijan. Dicen, ¿qué pasó? Dios no quiere eso. Dios quiere que nos arrepintamos y hagamos las cosas bien. Y a veces ellos tienen que decir también, papá,
perdóname. Perdóname. ¿Saben por qué aprenden a pedir perdón, hermanos? Porque uno como papá también pide perdón. A veces nosotros como padres no queremos, decimos, no, es que yo soy la autoridad, ¿cómo le voy a pedir perdón a mi hijo? Si tú te equivocas, hermano, tienes que ser maduro para pedirle perdón a tu hijo. Y decirle, hijo, me equivoqué, perdóname. Y ellos solitos cuando se equivoquen, ¿qué crees que van a hacer? Pedir perdón, porque estás enseñando que el perdón es algo que los hijos de Dios lo practican. No nada más lo dicen, no nada más lo saben, no nada más intelectualmente conocen acerca del perdón, lo llevan a cabo. Por eso, hermano, aquí, ¿verdad? Cuando decimos servir al Señor, dice que Josué, en los días de Josué, dice todo el pueblo, servían a Dios. También, ¿verdad? Dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales ¿qué habían visto? Dice, habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Dice que después de Josué pudo transmitirles a los ancianos todo lo que él sabía y lo que habían visto. ¿Qué vio el pueblo de Israel, hermanos? A ver, cuando vino Josué vino y tomó la batuta de Moisés, ¿recuerdan? Y vino y dice, vamos a conquistar la tierra. ¿Y qué fue lo primero que pasó con el pueblo de Israel? ¿Creen que vieron milagros? No, al principio vieron unos gigantotes y dijeron, estos nos van a aniquilar. Y pusieron los ojos como langostas, como unos bichitos delante de ellos. Pero ahí es donde tuvieron, ahí Josué dijo, no, tenemos que ir. Y en esa lucha, en esa prueba, es entonces donde empezaron a ver ya los milagros. Y empezaron a decir, no sé si han visto esa serie de Josué, hay una serie televisiva, la verdad es muy bíblica, en el sentido histórico. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú ves y dices, eso no lo dice la Biblia. Bueno, es que muchas veces tienen que meterle para rellenar y ahí sacar el drama, ¿verdad? Pero hay una serie ahí que llama justo Josué, y ves cómo Josué llega, ahora está dando vueltas a la ciudad, y están tocando ahí, ¿verdad?, los shofares, las trompetas, y todo el mundo, pero lo que a veces nosotros no vemos es lo que Josué se tuvo que enfrentar. Y la pregunta es, ¿crees que todos estaban de acuerdo con la estrategia? ¿Crees que todos dijeron, oye, a lo mejor por tocar las trompetitas se van a caer los muros? Había unos que estaban ahí, ay, Josué, nos estás haciendo dar vueltas nada más por dar vueltas, vamos y mejor peleemos, agarra la espada y vamos sobre ellos. Y Josué dijo, no, porque eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que hagamos éxito. Y Josué se tuvo, hermanos, que plantar firme y decir, ¿verdad? Vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a servirle a Dios como Él quiere que sirvamos. Y entonces empezaron a ver milagros. ¿Cuál fue el primer milagro que vieron? Muchos dicen el muro. No. Dice que cuando pasaron el río, se abrió el río. Y dije, ¿y ahora? Y yo creo que eso aumentó su fe. Y cuando hicieron lo que Josué dijo, vamos a gritar, gritaron, dice, y los muros cayeron y empezaron a ver milagros. ¿Por qué empezaron a ver milagros? Porque servían a Dios. Esa generación que conoce a Dios y sirve a Dios va a ser como Josué y los más. Vamos a ver milagros. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que viste un milagro en tu vida? Pero un milagro así, hermano, un milagro. Porque saben cuando Jesús dice que nosotros, ¿qué veríamos? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué señales? ¿Qué señales, hermanos? ¿Echarán fuera demonios, verdad? ¿Creen que veríamos sanidades? Claro que sí. ¿Creen que veríamos liberación? Claro que sí. ¿Creen que veríamos cómo Dios abre las ventanas de los cielos y derrama esa bendición a nuestra vida? Claro que sí. ¿Cuándo fue la última vez que Cristo dijo? Hermano, yo no he visto milagros. No he visto.
Ayer mi esposa le decía a mi hijo, ¿verdad? Claramente a mi hijo Juan, y le decía, hijo, me da gusto verte sano porque, ¿sabes? Hace unos años tú estabas muy enfermo, pero ¿sabes quién te sanó? Y le decía, Dios te sanó. Y Dios va a verlo de una manera sobrenatural, porque los que no conocen el testimonio, nosotros gastamos mucho y íbamos a los mejores hospitales que le diagnosticaran, que dijeran qué tiene, ¿verdad? Y perdimos mucho de ese aspecto y Dios no permitió que nuestro hijo fuera sanado de esa manera. Y un día orando, yo les he platicado a muchos, en una semana de ayuno y oración. Por eso les digo, hermanos, vengan, participen, hagan las cosas que Dios pide. Porque a veces estamos ahí diciendo, ay Señor, ayúdame, pero no venimos, no hacemos, no nos comprometemos, no ponemos a Dios en primer lugar. Y ese día yo dije, Señor, por favor, mira, mi hijo ya lleva mucho tiempo, ya he gastado aquí, he visitado acá, hemos hecho mucho, por favor, te pido, Señor. Y empezamos, ¿verdad? El ayuno era el primer día y como siempre, pues el primer día no pasa nada a veces. Segundo, tercero, y después, ya creo que era el tercer o cuarto día, no me acuerdo bien. Viene a mí, y yo sé que no fue la voz audible, yo no sé que no fue así, pero viene a mi mente y me dijo, esto es lo que tiene tu hijo. Y yo ese entonces estaba pasando por un problema de la garganta y le dije a mi esposa, ¿qué crees? El Señor me acaba de mostrar lo que tiene Joel. Y mi esposa simplemente dijo, ¿qué es? Y le dije, es esto. Y solamente hay que cambiar esto y esto. Lo hicimos, hermanos, ¿por qué? Porque así es la palabra del Señor. ¿Y qué creen? Nuestro hijo desde entonces no ha tenido otra vez ese problema. Se enfermaba cada rato, hermano. No podía hacer sol, se enfermaba. Venía la risa, se enfermaba. Venía la agüita, se enfermaba. Y decía, señores, a veces es difícil. Y yo creo que el Señor nos ha... Ese es uno de muchos, hermanos. Yo he visto muchos milagros en mi vida. Y yo soy consciente que Dios sigue haciendo milagros. Y no busco a Dios por los milagros, busco a Dios porque Él es Dios y Él se place. Él se place en hacer milagros en nuestra vida. Pero hermano, claro que tú puedes ver milagros. Esas señales seguirán a todos los que creen en su nombre. Si tú crees en el nombre de Jesús, tú puedes ver los milagros. Hermano, entonces ahorita eso depende del Señor y ten esa fe con el Señor. Pero Él sabe en qué momento, sabe cómo, cuándo y dónde. Así que confía en Él. Pero esta generación que estaba viendo milagros, estaba viendo cómo las obras de Dios estaban cumpliendo en sus vidas. Y saben, eso es también lo que le debemos de decir a nuestros hijos. Mira, y darle testimonio, mira, esto es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y lo puede seguir haciendo contigo y con tus hijos y los hijos de tus hijos. Ese es el Dios de tu Padre. ¿Cuánto le han presentado el Dios de su Padre? Yo a veces intento. Le digo, este es el Dios mío. Este es mi Dios. Y yo quiero que tú sigas a mi Dios. No que te inventes otro Dios ni sigas al Dios de allá afuera. El Dios que yo sirvo es el Dios de la Biblia. Y ese es un compromiso que todos deberíamos de hacer como padres. Querer que nuestros hijos sirvan a nuestro Dios. Amén. Hoy si no, ¿verdad? Se te escapa, hermano, haz eso y dile a tu hijo, hijo, yo quiero que tú sirvas a mi Dios. Pero díselo en serio, porque nuestros hijos lo saben. Y si ellos ven esa seriedad, van a decir, creo que esto es importante. Y creo que esto vale la pena escuchar. Seguimos leyendo, dice el versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo nuestro Dios, verdad? Dice, aquí dice de qué murió Josué. No. Y seguro, hermanos, él estaba fuerte, estaba vigoroso, no tenía ningún problema. ¿Sí? Y 110 años, yo a los 40 ya, con el espalda. Ay, Señor. Pero aquí vendrá Josué, que dice 110 años. ¿Cómo estaba esa generación que servía a Dios? Vigorosa, activa, fuerte, hermanos. Y a veces, ¿verdad?
sentimos a veces, la otra vez me sorprendió mi chiquito, porque ya le dice, ay, es que estoy bien abuelito. ¿Qué? Tienes 10 años y ya te sientes abuelito. ¿Qué está pasando, no? Y es ahí, hermanos, donde debemos de ver una generación que tiene en su corazón el servicio de Dios. ¿Quién nos da nuevas fuerzas? ¿Quién nos levanta? ¿Quién dice en la Biblia que da fuerzas como las del búfalo? Porque a veces sentimos, ay, Señor, ay, ya no puedo, ay, todo eso. Porque a veces nos sentimos de esa manera. Porque no estamos viniendo a la fuente de esa energía, de esa fuerza, de ese vigor que es Dios. Una generación que sirve a Dios es una generación vigorosa, que está, ¿verdad?, con esa fuerza del Señor, sigue adelante, a pesar de que se enferma. No se enferma, claro que sí, pero mira, tu actitud lo dice todo. Dice, tú estás enfermo, pero parece que estás enfermo porque sigues buscando, sigues haciendo así. No te pueden quitar ese deseo de seguir haciendo las cosas. Por más que te enfermes, por más que digas ya no puedo y todo, sigue ese deseo en tu corazón. Así estaba Josué. ¿O creen que Josué dijo, ya Señor, ya llévame, por favor? No. Ni Moisés dijo eso. Los hombres de la Biblia orando estaban diciendo, ay Señor, por favor, ya me quiero ir porque ya se... No, hermanos. Estaban vigorosos. Seguimos leyendo, dice, murió de 110, dice, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Naz, dice. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, aquí viene el peligro. Miren, hubo una generación como vio milagros, cómo vio, ¿verdad?, toda la obra de Dios en sus vidas, cómo hizo, ¿verdad?, en su vida, y vio, ¿verdad?, tan grandes cosas, maravillas y señales, y vivieron fuertes y fueron vigorosos, pero después de ellos se levantó una generación que no conocía. Es triste, hermanos, que se haya perdido el conocimiento de Dios. La palabra es clara cuando dice mi pueblo pereció, no pereció por falta de dinero, no pereció por enfermedades, no pereció, hermanos, por algo que les hiciera falta de un techo, abrigo o lo que sea. ¿Saben por qué pereció? Por falta de conocimiento de Dios. Por eso estuvo mal el pueblo. Y eso es lo que debemos nosotros instruirles a nuestros hijos. Hijo, lo que te va a mantener firme, lo que te va a levantar, lo que va a hacer de ti, ¿verdad?, que prosperes, no es la carrera que estudies, porque a veces cometemos ese error. No es que tengas dinero o no tengas dinero, porque como padres a veces somos muy materialistas. Decimos, hijos, que tienes que estudiar la carrera que mejor te pague. Y eso es un error. Como entonces padres debemos de instruirles a que ellos busquen a Dios, porque Dios es el que les va a ayudar a resolver todo lo que venga en la vida. Así como nos ha ayudado a nosotros, hermanos. ¿O no les ha ayudado? Todos de aquí somos testigos. Por eso a veces decimos envenecer. ¿Qué significa envenecer? Hasta el día de hoy, ¿verdad?, hasta este momento, Dios nos ha ayudado. Y eso es lo que le tenemos que transmitir, porque si no, se va a levantar una generación que no conozca de Dios, no conozca de sus obras, no conozca, ¿verdad?, los milagros, no conozca de lo que sucede cuando hombres le sirven a Dios. No van a saber qué es eso. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo el versículo 11, dice: después, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los padres. Una generación, mis hermanos, que no conoce a Dios, es una generación que va a buscar adorar otras cosas que no son Dios. ¿Y sabes qué es lo triste? Que nosotros, hermanos, estemos quitando la idolatría de nuestras vidas y que de repente nuestros hijos, nuestros nietos regresen a la idolatría.
¿Sí? Tal vez tú les enseñaste, hijos, tenemos que adorar al único Dios verdadero. Pero ellos no tenían claro eso y de repente dicen, bueno, mi padre se ha ido, nunca conocí a su Dios, voy a hacerme un Dios. Y ese Dios va a hacer lo que yo quiera. Y está, ¿verdad?, sirviendo a otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ¿saben cuándo empezó? Cuando murieron todos los líderes que habían quedado después de Josué. Ellos murieron. Y en esa muerte, entonces se olvidaron de Dios. Vamos a Deuteronomio 8. Porque esto es lo que Dios ya les había dado a los israelitas. Dios ya les había dicho, ¿verdad? Versículo 11, 8:11, por favor. Deuteronomio 8:11. Amén. Dice así la palabra del Señor. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Vean, hermanos, aquí cómo dice cómo nos podemos llegar a olvidar de Dios. Dice que primero, dice que no sucede que comas y te sacies, ¿verdad? A veces pensamos que porque Dios nos da de comer diario ya no tenemos que dar gracias a Dios. Pero ¿cuántos de aquí todavía le enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos por la comida que está en la mesa? Eso es algo importante, hermanos. Porque desde eso pequeño que ellos ven, y muchos dirán, ay, hermano, pues total, pues ya diario nos da Dios de comer, ¿qué? No pasa nada, ¿no? No, hermanos, pero tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos por lo que estamos recibiendo. ¿Quién nos provee la mesa? Si tú no lo reconoces, vas a empezar a reconocer que las otras cosas tampoco te los dio Dios. Pero cuando reconoces lo más sencillo, que es comer, aunque sea un taquito de frijoles, hermano, eso es lo de menos. Cuando reconoces que gracias a Dios tienes eso, tus hijos van a ver entonces que ser agradecidos es algo importante, ¿verdad? Es algo importante y lo van a hacer también. Lo van a hacer. Y cuando tú no los veas ellos solitos, van a empezar a dar gracias a Dios. Porque ellos saben que es gracias a Dios que tenemos la provisión nuestra de cada día. Pero le dice, ¿verdad? No sé que comas y te sacies también. Y que edifiques buenas casas en que habites. A veces, ¿verdad? Cuando estamos ahí en un jacalito, estamos ahí, ¿verdad? En una casita. ¡Ay, Señor, por favor, ayúdame! Y ahí estás orando, clamando, ¿te acuerdas de Dios? Ah, pero una vez que ya echaste el colado, dices, ya la hice, ya no necesito más, me olvido de Dios. Y tal vez, ¿verdad? Ya construyes un segundo piso, ya tienes, ¿verdad? Por ahí pisos de mármol, ya tienes, ¿verdad? Ahí regadera con jacuzzi. Y dices, he logrado, y esto ha sido por mi sabiduría, por mi. Y empiezas a quererte sentir que es gracias a ti. Y piensas que porque ya tienes eso ya no necesitas de Dios. Déjame decirte que estás equivocado. Todos necesitamos de Dios. Y aún el hombre más rico que pudiera tener miles de millones de pesos, aún él necesita de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que no podemos comprar con este dinero y se llama salvación. Pero aquí sigo leyendo, entonces dice, no, a mí no me ha pasado, hermano, yo ya tengo mi mansión y no me ha pasado. Bueno, dice, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Hermano,
Eso le pasó al pueblo de Israel. De repente entraron y no veían pues mucha provisión y empezaron a tener una provisión en abundancia, porque saben que la promesa de Dios fue: te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué está hablando? Que iba a ser una tierra de abundancia. Y muchos no se explican hasta el día de hoy cómo una tierra árida, como una tierra desértica, como una tierra como es Israel, produce tantas cosas. Tantas cosas. México tiene mucho más territorio fértil, hermano, y hay cosas que ni siquiera nosotros podemos producir como los israelitas. Es algo, o sea, ves ahí la palabra de Dios cómo se cumple. Pero estos hombres habían tenido ya mucho dinero, habían edificado casas, todo se les aumentó y dijo: ya la hice, ya no necesito de Dios. Creo que estoy bien en mi vida y entonces voy a empezar a buscar lo que yo quiero, lo que yo pienso que está bien. Y eso es, hermanos, lo que pasó con el pueblo de Israel. Porque regresamos, y una vez que murió Josué, y una vez que dejó el todo bien Josué, el liderazgo de Josué fue muy bueno, buscaban a Dios, servían a Dios, había bendición de Dios, y de repente, ¿verdad?, dijeron: bueno, hay que olvidarnos de Dios. Se apartaron de Dios y empezó la catástrofe, empezó la tragedia. Porque entonces en el versículo 12 dice: dejaron a Jehová. Dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus. Por eso yo les digo a ustedes, hermanos, digámosle a nuestros hijos que ellos deben de servir al Dios de sus padres. Porque aquí ellos dicen: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, dice que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira. Provocaron a ira. Y hermanos, aquí a veces pensamos: ¿cuáles son los dioses de nuestro alrededor? A ver, hermanos, porque ya no son los dioses de antes. Los dioses, ¿verdad?, van cambiando a veces de tiempo en tiempo. Y ahora, claro que hay mucha idolatría. Y a veces vemos: no, pues yo no adoro a los santos, yo no adoro las imágenes, yo no adoro. No, yo no soy idólatra. No, a veces somos idólatras. ¿Por qué? Porque hoy les hemos enseñado a nuestros hijos tal vez la idolatría al trabajo. Hermano, no voy a ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Y como el domingo es el mejor día que me va, ¿sabe qué? No voy. Ya después iré. Y a veces, como padres, decimos: muy bien, hijito, bravo, ve a trabajar. No. Porque estás enseñando a servir al Dios trabajo antes que a Dios. Y yo sé que el trabajo es importante, hermanos, pero cuando aprendemos a servir a Dios, Dios va bendiciéndonos donde a veces pensamos que no hay bendición. ¿Sí? Y a veces tú vas a verlo el domingo y dices: ay, es mi mejor día. Y cuando tú lo empiezas a alejar, Dios te manda un buen día el lunes, Dios te manda un excelente día el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, donde sea, ¿verdad? Dios puede obrar bendición. Pero tienes que aprender a no dejar que tus hijos se vayan con los dioses de alrededor. El Dios trabajo. Otro Dios, el Dios dinero. Servimos a veces al Dios dinero y es que es algo que como seres humanos nos inculcan. ¿Por qué? Porque a veces nuestros padres nos dirán: es que lo más importante es dinero. Es que si tienes dinero, todo lo tienes cubierto. Es que si tienes dinero, todo se te va a abrir y te va a ir bien. Hermanos, el dinero no lo es todo. Y la Biblia nos enseña, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchos hemos estado tal vez pecando porque hemos amado más al dinero que a Dios. Yo no te digo, hermano, ve y regala todo, no. Solamente que cuando se trate de Dios y el dinero, tú tengas una prioridad clara y digas: Señor, un día va a llegar, mi hermano, en donde Dios te bendiga tanto que tu dinero empiece a ser una oposición. Y ahí tienes que decir: Señor, hago un lado esto. Y tal vez
tengas que disminuir esa parte para no seguir apartándote del Señor. Por favor, hace poco les decía, hermanos, a veces el Señor quiere preparar nuestro corazón para darnos más y más, pero nosotros no lo permitimos. Porque de repente viene algo y ya estamos adorando ese poquito de dinero que tiene ahí. Confiemos en el Señor, no en el dinero. Confiemos en lo que Dios nos puede dar, no lo que el dinero puede traer. ¿El dinero es importante? Claro que sí, vamos a trabajar, vamos a ser prudentes, pero mi confianza está puesta en Dios. No importa lo que venga. Aún si no tengo ningún quinto, Dios va a proveer y va a bendecir. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ese es otro Dios ajeno. Otro Dios ajeno, oye, está muy de moda, ¿verdad? La escuela. La escuela. Y hay muchos jovencitos, se los hemos advertido aquí a ustedes, entran a la preparatoria, entran a la universidad, se desaparecen de la iglesia. ¿Saben cuál es la razón? Dicen, es que es la tarea. Hermanos, yo fui universitario, yo fui, ¿verdad?, de los que estudió posgrado, fui los que estuve, mi esposa también, y no dejamos la iglesia por la escuela. Porque sabíamos que nuestra fortaleza estaba primeramente en la iglesia. Y la iglesia nos iba a dar lo que necesitamos para enfrentar no solo la escuela, sino todo lo que venía después. Y como uno es fiel en lo poco, Dios lo pone, pero a veces no entendemos eso. A veces queremos decir, no, hermano, si tu hijo dice, es que papá, yo no puedo ir a la iglesia por la tarea, no es causa válida. ¿Qué es que se dijo? Tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por él. Si tú eres fiel a Dios aún en esto, Dios te va a bendecir en lo que vayas a emprender con tu carrera, con tu negocio, con tu oficio, lo que sea. Eso es lo que tenemos que alentar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque de repente el intelectualismo, ¿qué crees que le van a enseñar en la escuela, hermano? ¿A honrar a Dios? No, hermano. Y se los digo con conocimiento de causa. En la escuela, desafortunadamente, hay un Dios y hay una religión, y esa religión se llama ateísmo. Y el ateísmo no creo en Dios, sí, pero es una religión. Es algo que está ahí, lo van a tratar de meter en todos lados. Entonces, cuando uno como padre no les enseña que lo importante es cuidar la relación con Dios, Dios va a ayudar. Y testimonios aquí tenemos varios aquí son profesionistas y varios han estado comprometidos con el Señor. ¿Y qué creen? El Señor a todos nos ha bendecido. Nos ha bendecido porque hemos aprendido a ser fieles delante de Él. Sí. Y yo quisiera, hermanos, se los he dicho a los jóvenes, yo quisiera que aquí salieran abogados, que aquí siguieran saliendo ingenieros, arquitectos, médicos, ¿verdad? Que contadores, administradores, que salieran, pero con conocimiento de Dios, temerosos de Dios. Y no que dijeran, es abogado, pero pues anda ahí defendiendo al Chapo. Imagínense. Sí, vino a la iglesia, sí, todo, pero pues estudió y se fue y ya anda pues por allá metido. Le va bien, pues él dice, pero mira, anda metido en tantas cosas. Cuando uno de verdad ama a Dios, le sirve a Dios y no anda por ahí buscando a dioses ajenos. Cuidado con la idolatría. Y le podemos seguir, hay muchos hermanos, pero el tiempo apremia. Seguimos leyendo, versículo 13. Dice así la escritura, dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Hermanos, ¿saben quién era Baal? Era el dios de los filisteos, ¿verdad? Era el dios, ¿verdad?, que traía para ellos el dios trueno de la fertilidad y demás cosas, y dejaron a Dios por servir a este ídolo. Y a veces, ¿qué crees, hermano? El pecado nos nubla el entendimiento. El pecado nos entorpece el pensamiento. Y hay veces que uno no entiende y dice, oye, pero estaba con el Señor, ¿y cómo es posible que cayó en ese lugar? Sí. O sea, ¿cómo se dejó llevar por todo eso? Porque el pecado nubla el entendimiento.
Y a veces no podemos entender, y a veces mi hermano, tu hijo va a estar aquí, va a servir, tal vez sea de los que sirven aquí, dan alabanza, predica, no sé, hace algo, de repente tú ya no estás, y de repente va a andar ahí buscando. Alguien diciendo, yo quiero ser chileno. Imagínense. ¿Cómo puede llegar a hacer eso? No, hermanos, eso es lo que tenemos que cuidar. Y eso es lo que tú y yo, hermano, debemos decir, no, porque debemos de dejar hijos que sean fieles al Señor, ¿verdad? No, de repente digas, oye, estuvo aquí, de repente ya está allá, pues ya está, ¿verdad? Bien metido en otras cosas, hermano, ¿verdad? Seamos prudentes con toda la advertencia de Dios. Si estos hijos sirvieron a Baal y a Astarot, siendo el pueblo escogido de Dios, ¿creen que no le va a pasar ahora a la iglesia? Que la iglesia se confía, que la iglesia, ¿verdad?, no tenga cuidado de esto ni temor del Señor, y de repente hay una generación que diga, yo crecí en Centro de Fe Esperanza y Amor Xochimilco, y ahora, no, pues mi papá ya falleció, ya no está, mira, y ahora anda haciendo otras cosas que pues, me gustan más a mí. Ese sería triste, hermano. Como es triste esta historia, y a mí, por eso les digo, es una tragedia, porque siendo una generación que pudiera todavía ver más milagros, ver más prodigios, seguir en la obra del Señor todavía aún más, y como dijo nuestro Señor Jesús, y cosas aún mayores ustedes podrán hacer, digo, wow. Y de repente, como el hijo pródigo, desperdició todos los bienes de su padre viviendo perdidamente. Es triste. Y aquí vemos que sirvió a Astarot. Se olvidaron completamente y aún le dieron la espalda a Dios, sirviendo a otros dioses. Y esto, hermanos, esto causa la ira de Dios. A veces no hablamos de la ira de Dios. A veces pensamos que la ira de Dios es un sueño guajiro. Y no, hermano, la Biblia es clara cuando a veces nosotros, como sus hijos, podemos despertar la ira de Dios. Y no solamente para nosotros, sino todos los que están a nuestro alrededor. Y por eso debemos de tener mucho cuidado. A veces pensamos que Dios me castiga. No, Dios no nos castiga. Pero cuando viene la ira de Dios, Dios dice, te dejo completamente y haz lo que tú quieras. Y ahí es donde empezamos ahora a vivir sin Dios. Y eso, hermanos, viene de mal el peor. Así va a ser la vida sin Dios. El infierno, hermano, no crean que el infierno es ahí Dios, ahí castigando. No, el infierno es un lugar donde no está Dios. Y por eso se va a ver un sufrimiento, va a haber todo un lloro, un crujir de dientes, porque es la ausencia completa de Dios en el infierno. Y no queremos eso. Pero a veces vivimos como si dijéramos, Señor, no me obligues, déjame. Y Dios va a decir, ¿quieres que te deje? Te suelto y haz lo que tú quieras. Y es donde viene todo esto. Seguimos leyendo, porque eso es lo que pasó. Versículo 14 dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó primero en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus. Primero dice, ven cómo estaban los hermanos, estos hijos de Israel, ya estaban, dicen, con buenas casas, buen dinero, todo parecía ir perfecto, y dice, Dios los entregó a robadores, que los despojaron. De un momento a otro todo eso se vino abajo. ¿Y sabes qué es peligroso, hermano? Cuando a veces muchos ven que vas bien y dicen, mira, ya trae carro del año, ya verá esto, ya se va apartando de la iglesia, aparentemente va bien. Cuando menos piensa, viene la caída. Y en la caída pasó a destruir familia, pasó a destruir el negocio, pasó a destruir todo lo que está. ¿Por qué? Porque simplemente se olvidó de Dios. Simplemente le dio la espalda a Dios, cuando Dios fue el que nos ayudó en todo eso. Dice, entonces vinieron y los despojaron, dice, y los vendió en manos de sus. Todavía hubo esclavos. Hermanos, esclavos. A veces pensamos, no, yo no voy a ser esclavo. No, pero ¿cómo hay esclavos de Electra, verdad? ¿Cómo hay esclavos de Coppel? ¿Cómo hay esclavos del banco? Entonces, ¿por qué?
¿Por qué? Y a veces no ves, y le digo a los jóvenes, a veces una mala decisión te puede perseguir por muchos años de tu vida. Y ahí estás y te lamentas y dices, ¿cómo puede ser? No. Y no te acuerdas del Señor y no vuelves a tu Dios. Estos se olvidaron y vino, ellos parecía que todo estaba bien, pero de repente vino la destrucción a su vida. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios, ¿verdad? Y entonces esa consecuencia, hermanos, recuerden, vino porque empezaron a idolatrar a otros ídolos. ¿Sí? La Biblia es clara en Juan, 1 Juan 5:21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. No hay que tener ídolos en nuestras vidas. ¿Sí? Seguimos leyendo y todavía se empeora aún más. Dice, ¿cómo, hermanos? Sí. Dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. ¿Para qué? Para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Qué vino, hermanos? Una generación que no conoce a Dios. Es una generación que está destinada a sufrir, sufrir y sufrir. Y por más que ellos digan, no, mira, es que bueno, las fiestas, todo, no, vas a estar sufriendo. Y tu vida, la otra vez comentaba con alguien y decía, hermano, yo quiero ser sincero. Y les quiero decir, yo me siento feliz con mi vida. Me siento feliz. Digo, gracias, Señor, por haberme dado esta vida. Gracias por darme a mi esposa, a mis hijos, donde estoy. Yo me siento de verdad en un momento que digo, de verdad, gracias, Señor. No hace falta algo más. El Señor me ha dado todo y me siento. Y de repente ¿verdad? Me siento en la mesa y recuerdo ese salmo. Dice, tus hijos, gracias, saldrán contigo y serán como estos olivos. Y recuerdo y digo, ay, qué bendición. Señor, no sé por qué el mundo, la gente no te busca. Pero yo siento, hermanos, en mi vida, y eso es mío personal, una plenitud. Una plenitud que digo, no hay nada que yo quiera fuera de lo que Dios me ha ofrecido. Nada. Y aunque a veces venga ahí el pecado y te quiera tentar, cuando tú lo piensas dices, no, lo que el Señor me ha dado es mucho mejor. No tiene comparación. Y eso, hermanos, es lo que queremos. Y no un día que digas, ay, cómo estoy sufriendo. Porque los hijos de Israel dicen que estaban en gran aflicción. ¿Sabes qué es gran aflicción, hermano? ¿Verdad? Que es casi todos los días darte de tope y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y lloras y no encuentras y dices, no entiendo, me persigue, hermano, todo lo que hago, todo me sale mal. ¿Y sabes por qué? Porque te has olvidado, o muchos se olvidarán de Dios, el Dios de sus padres. Por eso tenemos nosotros que dejar ahora. Y vino entonces la ira de Dios, y el versículo, ¿verdad?, termina diciendo que hubieron una gran aflicción. Hermanos, ¿qué debemos de hacer entonces? Ya vimos todo esto que está mal, ya vimos todo lo que está sucediendo. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Lo que vimos en el Salmo 78. Ahora, regresemos al Salmo 78 y con esto vamos a concluir esta enseñanza, ¿verdad? Porque el Salmo 78 nos habla de cómo nosotros debemos de empezar a dejar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a aquellos que vienen, ¿verdad? Debemos de empezar a dejarles este legado, esta herencia espiritual. Primero, dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, los cuales hemos, y aquí viene lo primero. Primero, hermanos, debemos oír y entender lo que nuestros padres nos van a enseñar. Todos igual. Debemos oír y entender lo que nuestros padres nos tienen que enseñar. Y aquí déjenme, permítanme, no está así en la Biblia, pero déjenmelo espiritualizar un poco. No quiero abusar del texto porque a veces los predicadores cometemos eso, pero déjenme. Y aquí a veces nuestros padres, aquí está hablando de los padres biológicos, pero también nosotros tenemos padres espirituales.
¿verdad? Y padres espirituales que nos van guiando. Y a veces hay padres espirituales que nos van a decir, no, ten cuidado, no hagas eso. Y a veces como hijos espirituales vamos a querer rebelarnos a eso. Y vamos a querer decir, no, yo hago lo que quiero. Hermanos, como su líder, ¿verdad? Nuestro pastor Pablo también, vamos a estar con ustedes a veces acompañándoles y advirtiéndoles. Y por favor les pido que hagan caso, les oigan y sean entendidos en las cosas que les tenemos que decir. Por favor, hermanos. Porque muchas veces tenemos que decirle, te lo dije. Y así no pasó. Y nos da mucha tristeza a veces decir. Pero sean entendidos. Seguimos leyendo. En esta parte dice, no las encubriremos a nuestros hijos. Hermanos, tenemos una responsabilidad. Que todo lo que Dios ha hecho con nosotros, se lo tenemos que hacer saber a nuestros hijos. A nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes les han dicho a sus hijos que son un milagro del Señor? Porque Dios los trajo. Porque Dios se los mandó. Le dije, hijo, yo no te elegí, tú no me elegiste, pero Dios nos eligió y es lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿Sí? ¿Porque alguien de aquí eligió a sus padres? Yo no. ¿Y alguien de aquí dijo, yo quiero que mi hijo salga así, salga de esto, el otro? ¿Qué? No. Pero saben, es lo mejor que nos pudo pasar. Y eso díselo a tu hijo. Díselo, hijo, eres lo mejor que me pudo pasar. Es una herencia hermosa que Dios te ha dado a mi vida. Porque ellos lo tienen que saber. Dice entonces, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Hermano, enséñale a tu hijo cómo adorar a Dios con tu vida. Enséñale, mi hermano, cómo servir a Dios. Somos ejemplo. Y a veces para bien o para mal, pero somos ejemplo, ¿verdad? Y al final, versículo 5, dice, Él estableció el testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Tienes que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, mi hermano. No importa que nos dé vergüenza porque vamos a decir, ay, es que mi hijo, ¿cómo? No importa, hermano. La primera iglesia que nosotros tenemos es nuestra casa, nuestra familia. Y es la primera que debemos de preocuparnos. Debemos orar por ellos, claro, sí, pero orar con ellos. Debemos de enseñarles, hermanos. Y esto es algo que debemos de tomar acción, porque si no, un día no estaremos. ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Se olvidarán de Dios? Yo no quiero eso. Y yo le pido al Señor, digo, Señor, ayúdame a poderles instruir de la manera que aunque yo no esté, ellos te sigan buscando. Amén. Ponte de pie, hermano. Vamos a hablar.